Hola, habla Ángel García Banchi. Hoy es jueves 28 de marzo de 2019, cercano a las 8 a.m. Toda vez que he visto que la gente de fanática y acrítica ha pasado a aportar y por tanto ser crítica en este proceso de conquista de la libertad de Venezuela, me sirvo compartir este audio, cuyo rol es explicar cuál va a ser nuestro papel en este proceso de conquista, he dicho, de la libertad de Venezuela, pero también qué podría estar ocurriendo, cosa que ya he dejado claro en audios previos. Sin embargo, aquí lo voy a abordar desde la siguiente perspectiva, hablando de los 9 intereses evidentes que están en este juego. Por un lado están los narcos, los chinos y los rusos. Por otro lado están los boliburgueses. Por otro lado está Guaidó. Y por otro lado están los intereses de la nación, los de los Estados Unidos, Colombia y Brasil. Yo voy a sostener acá que toda vez que están altamente alineados, correlacionados los intereses de Guaidó con los de Estados Unidos, la nación venezolana y con los de Brasil y de Colombia, se va a formar una coalición que va a dar al traste no solamente con los narcos, sino con los bolichicos y boliburgueses. A ver, cuando hablamos de China, Rusia y los narcos, el narcoestado venezolano, ¿hay la posibilidad de una coalición en la práctica? Mi respuesta es que no. El objetivo de los narcos claramente es mantenerse en el poder, tienen costo de salida infinito y costo de represión nulo, y lo han dicho sumamente claro. Ellos no salen del poder, ellos no lo entregan, ellos salen solamente con los pies para adelante. Pero los chinos tienen 1 trillón de comercio en bienes y servicios con los Estados Unidos, así que no van a poner en riesgo ese comercio por Venezuela. Y los rusos solamente usan a Venezuela fundamentalmente como ficha en sus negociaciones con los Estados Unidos en el otro hemisferio, que es verdaderamente su zona de influencia y de mayor interés. Así que esa coalición no se va a producir. Luego están los bolichicos. ¿Cuál es el interés de los bolichicos? Los bolichicos y boliburgueses saquearon a la nación venezolana, Corpoelec y a PDVSA. Ellos, por tanto, hablan de un gobierno de transición que sería una suerte de apareamiento entre el chavismo light del PSUV y de la MUT, con control del sistema de justicia para que ellos no terminen pagando por sus delitos, puedan montar un capitalismo mafioso, oligopolios y repartirse la economía, el Estado y bueno, el país en general. Para eso ellos sostienen la tesis de que la intervención militar local es posible, es decir, que factores institucionales de la Fuerza Armada puedan dar al traste con el narcorrégimen y llevarlos a ellos y a Guaidó al poder. Eso hemos planteado que no es posible en audios previos, hemos dicho que es imposible la coordinación. Si bien es cierto que el 90% de la Fuerza Armada es institucional y querría dar al traste con el narcorrégimen, no se puede coordinar porque no cuenta con el parque de armas, no cuenta con las comunicaciones y está perseguida por el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el G2 cubano. Así que bolichicos y boliburgueses, les adelanto, no van a poder lograr sus objetivos. Y evidentemente Guaidó va a tener que buscar hacia otros lados. El otro lado que queda es evidentemente esa coalición que sí se puede formar entre Guaidó, los Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Brasil y por supuesto la nación venezolana. ¿Cuáles son los intereses de la nación venezolana? Evidentemente la libertad de Venezuela. ¿Cuáles son los de Colombia y de Brasil? Bueno, acabar con la crisis que tanto les está afectando. En el caso de Brasil, acabar con el Foro de Sao Paulo. En el caso de Colombia, acabar con esa migración que está haciendo ingobernable a ese país. ¿Cuál es el interés de los Estados Unidos? Es petrolero fundamentalmente. Es un interés que tiene que ver con el hecho de que en Venezuela está el 20% del petróleo mundial, 1 de cada 5 gotas de petróleo están en Venezuela y no existe tal cosa como que ese petróleo no se vaya a producir. Entonces hay intereses de compañías petroleras que quieren tener acceso a ese $1,5 trillón que está en el subsuelo para producirlo en los próximos años. Eso permitiría a muchas de esas compañías que gravitan en torno a Washington a duplicarse en tamaño. Entonces hay un interés petrolero muy concreto. Por otro lado, hay intereses militares por parte de los Estados Unidos. Evidentemente, Venezuela en condiciones de paz podría ser irrelevante o considerarse irrelevante para los Estados Unidos, pero en condiciones de guerra no. En condiciones de guerra, si se bloquean los accesos a los petróleos del otro hemisferio, Venezuela jugaría un rol fundamental, como lo jugó en la Segunda Guerra Mundial,
en ese contexto, toda vez que el aparato bélico todavía sigue funcionando con base al petróleo. Entonces, hay unos intereses militares, hay unos intereses petroleros, pero también está el interés de Donald Trump, que quiere reelegirse. Él ha prometido la libertad de Venezuela. ¿Para qué? Para conseguir fundamentalmente el voto latino. Si bien el voto latino no explica el mayor nivel del proceso de votación en los Estados Unidos, explica y puede hacer la diferencia. Es la población electoral que más crece. Entonces, consiguiendo la libertad de Venezuela, puede conseguir no solamente el voto de los venezolanos con derecho a voto en Estados Unidos, sino de los cubanos y del resto del voto latino. Por otro lado, hay otros intereses y por supuesto que son importantísimos también, como son los intereses de seguridad nacional, seguridad hemisférica, dar al traste con los 4 carteles de Estado, carteles de narcotráfico en Venezuela, con la presencia de las células terroristas del Hezbollah, con, digamos, la presencia de China, de Rusia, en fin, el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI. Entonces, los Estados Unidos tienen intereses muy claros y va a intervenir, eso no está en discusión. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, si vemos que bolichicos y boliburgueses, con sus representantes en la Asamblea Nacional, los diputados que gravitan en torno a Guaidó, presionan y presionan, no vamos a presionar nosotros a Guaidó, no vamos a ser críticos. Es del interés de la nación ser críticos, presionar, no ser fanáticos. Si los bolichicos y boliburgueses están jugando, ¿por qué no vamos a jugar nosotros? ¿Por qué si ellos presionan no vamos a presionar nosotros? Evidentemente Guaidó enfrenta unos incentivos que con el paso del tiempo cada vez serán más claros para abandonar a bolichicos y boliburgueses. Porque la vía que han planteado bolichicos y boliburgueses, hemos dicho antes, de llegar al poder a través de la Fuerza Armada Institucional Local, que no puede coordinarse, no va a funcionar por esa misma razón. No hay una capacidad de coordinación. Entonces va a llegar un momento en que Guaidó va a ver perder sus apoyos, tanto en redes sociales como en la calle, y evidentemente va a tener que pensar en sí mismo. ¿Cuál es el interés entonces de Guaidó? El interés de Guaidó es no llegar a la cárcel, sino llegar a la silla presidencial. Entonces nosotros tenemos que jugar como venezolanos, como ciudadanos, un rol crítico. No podemos ser fanáticos. Tenemos que traernos a Guaidó de nuestro lado. Tenemos que presionar para que abandone la relación con estos grupos de colegas de él en la Asamblea Nacional que representan evidentemente los intereses bolichicos y boliburgueses, y tenemos que presionar para que se venga del lado de la nación. Ojo, lo voy a decir con suma claridad, los incentivos de Guaidó están sumamente alineados con los de la nación venezolana y con los de los Estados Unidos, Colombia y Brasil. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que toda vez que es imposible una salida militar interna y que se requiere una salida militar externa, él, en procura de su propio interés, que es no llegar a la cárcel, sino a la silla presidencial, y bienvenido su interés de llegar a esa silla presidencial, va a tener que aliarse con Estados Unidos, pactar en privado con Estados Unidos, con Colombia, con Brasil y por supuesto con la nación venezolana que está en la calle exigiendo sus derechos. Entonces, mucha fe y mucha esperanza, porque si bien vemos en este momento esa presión de bolichicos y boliburgueses para llevarse a Guaidó de su lado, los intereses de Guaidó van a estar altamente correlacionados con los de la nación, insisto, con los de los países vecinos y los de los Estados Unidos. Nuestro rol es presionar, es ser críticos. Si bolichicos y boliburgueses están jugando, nosotros tenemos que jugar también. Dejemos el fanatismo y pensemos en nuestros intereses, que son los intereses más nobles, porque son los intereses de la nación venezolana. Así que mucha fe, mucha esperanza. Vamos a traérnoslo de nuestro lado, vamos a presionar, vamos a exigir el 187.11. Sabemos que la Asamblea Nacional, que no representa a la nación, sino a bolichicos y a boliburgueses, no va a activar el 187.11. Eso lo sabemos todos. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que salir con carteles exigiendo su activación, porque es esa fuerza la que es capaz de lograr que en privado Guaidó termine finalmente pactando con los Estados Unidos, con Brasil, con Colombia y con nosotros, la nación venezolana. Mucha fe y mucha esperanza.